voy a compartir algo muy especial que quizá es algo muy importante. Quiero compartir, la palabra que voy a compartir hoy día está en Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos a hablar un poco de lo que el Señor hizo. Aquí hay una oración en Juan capítulo 17 que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y es quizá uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Uno de los momentos culminantes, más importantes, trascendental de la vida de Jesús. Pero antes de ir a la palabra, yo quería, antes de ir al texto de la palabra, quería hacer una pequeña reflexión. ¿Saben qué? Yo estaba mucho preguntándome muchas cosas. ¿Saben ustedes que en Sudán es un país que está en el oriente, es un país musulmán, hay una iglesia que es clandestina, que es cristiana? Es una iglesia donde se reúnen cristianos y se reúnen a costa de perder sus vidas, porque si los pillan reuniéndose, un país musulmán, los matan, los toman presos y los matan. Hay un pastor que fue a esa iglesia el año antes pasado, y son, no me acuerdo bien cómo les llaman, pero son iglesias que se reúnen por las casas. Y tienen un lugar donde se reúnen, un lugar muy pequeño, pero el lugar cuando van a reunirse es casi con el riesgo no a mojarse por la lluvia, ni con el riesgo de que se le haga oscuro, de pasar frío. No es ese riesgo que tienen. El riesgo que tienen es de que los pillen y los maten, los torturen. Hay personas que le han cortado la lengua a cristianos, le han cortado la lengua, se han sacado y se la han cortado, por ser cristiano, por creer lo que nosotros creemos. Este pastor contaba de que él fue a Sudán el año antes pasado, en el 2010, y él estuvo compartiendo la palabra, dice que empezó a compartir la palabra una noche, donde llegaron 20 líderes de iglesias por las casas, y él estuvo compartiendo la palabra, y él tenía un mensaje para dar, el mensaje duraba como una hora, a 1 hora 20 más o menos. Y resulta que él empezó a hablar su mensaje, a predicar, y dice que en lugares donde estaban no habían luces, no había escenario, no había micrófono, no había instrumentos, no había nada de esto, no había sillas siquiera. Se sentaron en el suelo con una Biblia en su rodilla, y él también se sentó en el suelo. La luz era súper tenue, dice, bien oscurito, y su culto fue orar al Señor, contar testimonios de lo que Dios estaba haciendo en la vida y en las diferentes congregaciones de ellos. Y al fondo de la iglesia había un hombre sentado, dice, esperando que golpeara la puerta. Y cada vez que golpeara la puerta, todos se quedaban callados. Y el hombre iba y abría la puerta para ver quién era, porque podía ser la policía. Y si venía la policía, los tomaban todos presos, los torturaban y muy probablemente los mataran. Esa es la realidad en Sudán y en varios países musulmanes más. Entonces, dice que él se puso a predicar, se puso a hablar el mensaje, y dice que cuando terminó de exponer lo que él iba a predicar, los hermanos empezaron a hacerle preguntas, y estuvo 4 horas compartiendo la palabra con ellos. Y los hermanos tenían tanta hambre de conocer y de saber de la Escritura, que le pidieron por favor que si podía venir el próximo, si podía quedarse unos días
porque querían aprender del Nuevo Testamento. Entonces él dijo, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, pero está bien, me voy a quedar. Y le dijo, ¿pero qué quieren saber del Nuevo Testamento? Y le dijeron, todo. ¿Pero cómo todo? Todo. De Génesis a Malaquías. Todo lo leo. Ya dijo, voy a tratar de hacer un resumen y comencemos el lunes. Ya el lunes comenzamos. ¿A qué horas podemos partir? En las tardes. Y todos se pusieron de acuerdo y decían, mire, yo soy granjero, yo tengo un negocio. Y todos tenían labores que hacer. Dijeron, no sé cómo lo vamos a hacer, pero de alguna manera vamos a pedir permiso en nuestros trabajos, vamos a hacer cualquier cosa, vamos a dejar nuestros trabajos de lado. Yo no voy a era panadero, no voy a trabajar, voy a contratar a una persona, voy a hacer cualquier cosa, pero queremos que comience en la mañana. ¿En la mañana a qué hora? A las 8 de la mañana. ¿Y ahí hasta qué hora? Todo el día. Y dice que estuvo por 12 días, durante 12 horas diarias, enseñándole la Escritura a esos sudaneses hambrientos de Jesucristo, hambrientos de Dios, que lo único que querían saber era de Dios, y eran líderes de su grupo porque lo querían transmitir a sus hijos espirituales o a sus congregaciones, cada uno de ellos. 12 días, durante 12 horas diarias. Bueno, dice, de repente nosotros no hallamos la hora que se termine una predicación, pero hay gente, hermano, que está viviendo un evangelio radical, un cristianismo de la palabra, verdadero, que están arriesgando sus propias vidas por Jesucristo, arriesgando sus vidas. Y yo mientras leía eso decía, oh Señor, Señor. Después oré y dije, Señor, todo va a cambiar. En mi vida, todo va a cambiar. Y le he dicho esta semana a Rose, ¿sabes qué, Rose? Todo va a cambiar. En mi vida, y se lo repetí, Rose me queda mirando y me dice, está hablando, te está volviendo loco. Pero todo va a cambiar, hermano. Todo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Todo, hermano. Y hace un par de años atrás estuvimos haciendo un estudio que fue muy bueno, que se llamó Discípulos Verdaderos. ¿Alguno se acuerda de lo que lo vio? Discípulos Verdaderos. Y hablamos de un llamado que le hizo Jesús a 3 hombres. Y los hombres decían, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Señor, déjame que me despida de mi familia. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Y así. Y creo que ese discipulado que hicimos hace un tiempo atrás lo vamos a tener que volver a hacer y vamos a tener que volverlo a repasar, y porque la demanda de la palabra, la demanda de Cristo, la demanda que Jesús nos hace es mucho más grande que la que nosotros a veces vivimos. Y yo quiero quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Y yo creo que sí. Quizás no una pregunta, es más que una pregunta y una reflexión. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando leemos ciertos trozos de la palabra del Señor, decimos, esto es para mí. Por ejemplo, Mateo 12:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién diría que es para usted? Todos, ¿cierto? Todos diríamos, esto es para mí. O por ejemplo en Juan 10:10, la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es para mí. Pero hay otras partes de la Biblia, como en Mateo 28:19, Hechos 1:8, Marcos 16:15 y Lucas 24 del 46 y 49, en donde Jesús
le dijo a sus discípulos, dice, enseñen todas estas cosas, vayan a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está ahí. Pero nosotros cuando escuchamos esto decimos, bueno, eso tienen que ser personas llamadas, específicas, a misionar, a hacer misiones, ¿cierto? ¿Cierto? Eso decimos, ¿o no? Siendo bien sinceros, cuando el Señor dice, vayan a todas las naciones, nosotros decimos, sí, pero ese es un llamado a ser misionero. Pero ¿saben una cosa, hermano? Les quiero contar un secreto. Estamos totalmente equivocados. Estamos errados. Porque vamos a ver, según las Escrituras, que el llamado es para nosotros, para todos. No es para misioneros, es para todos. Y yo quiero que vamos a leer Juan, capítulo 17. Este es un momento muy especial en la vida de Jesús. Jesús había tomado la cena con sus discípulos, la última cena, el último día que comió con ellos y tomó la Pascua. La Pascua es la resurrección. La Pascua significa muerte para resurrección, muerte para vida. Y fue lo que recordaron los judíos cuando salieron de Egipto y pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, menos aquellos que tenían la sangre puesta en los lindeles de la puerta. A esos que tenían la sangre puesta pasó el ángel de la muerte y no los tocó. Y gracias a eso pudieron salir de Egipto. Y Jesús había tenido esa última cena. Y dice, leyendo Hechos, Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús. Jesús va al huerto y empieza a orar por sus discípulos. Empieza a orar. Jesús enseñó a los discípulos a orar. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús a los discípulos? Pero esta oración que hace Jesús en este capítulo de Juan es quizás donde nos muestra un estado de intimidad tan grande, un estado de cercanía tan profunda entre Jesús y el Padre, y Él ora algo muy específico que nos vamos a dar cuenta en este capítulo. Y dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Llegaba la hora. La hora estaba, Él ya iba a ser crucificado. Él iba a estar colgando en una cruz y todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de nosotros iba a estar sobre Él. Y Él iba a pagar el castigo que nosotros debíamos pagar. Él lo iba a pagar. Y en ese momento Jesús, Dios Padre, iba a darle la vuelta, la espalda al Hijo. En ese momento Dios se apartó de Jesús. Y Jesús colgaba en una cruz solo como hombre, pagando por el pecado de todos. Y Jesús dice, ha llegado la hora. Ya viene ese momento. Venía ese momento específico ya venía. Y le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, hablando de sus discípulos, para que le des vida eterna a todos los que tú le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y le empieza a orar al Señor diciendo: Señor, glorifícame ahora. Yo voy a la cruz, tengo que morir, pero glorifícame. ¿Y cómo se iba a glorificar? ¿Cómo íbamos a ver que Jesús iba a ser glorificado? Es que Él tenía que resucitar. Sin resurrección no tiene sentido el cristianismo. Nosotros podemos creer que Jesús era bueno, un buen maestro, un buen líder, una persona ética y moralmente intachable, pero si no creemos, si no se cree en la resurrección de Jesucristo, no tiene sentido el cristianismo. Ningún sentido. Jesucristo resucitó, como dice en la Escritura. Fue anunciado y profetizado a su resurrección 700, 800, 1000 años antes que ocurriera. Su crucifixión fue anunciada miles de años antes que ocurriera. Y Jesús iba a estar ahí en el momento preciso para el cual había venido. Y Jesucristo estaba diciendo: Señor, ahora viene el momento y ahora tienes que glorificar a tu Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y le dice en el 4: yo te he glorificado. ¿Cómo, de qué manera Jesús glorificó al Padre? Y dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahí vamos a detenernos un poquito. El Señor está orando y le dice: Padre, este es el momento que ha llegado y necesito, glorifícame, como aquella gloria que tuve en el principio. Yo te he mostrado a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. He acabado tu obra, dice exactamente: yo te he glorificado y he acabado la obra que me diste. La pregunta es: ¿cómo glorificó Dios, Jesús, al Padre? ¿De qué manera glorificó? Dice: y he acabado la obra que me diste. ¿Cuál es la obra de Dios? La pregunta es: ¿cuál es la obra de Dios? Delante preguntaba, pero específicamente, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Saben que Jesús hoy día, cómo se mide el éxito de una iglesia? Por la cantidad de personas, lo cual no es bíblico. Ninguna parte de la Biblia dice que se debe medir el éxito de una iglesia. No es bíblico eso, es antibíblico. Jesús, porque si fuera así, Jesús, el Señor Jesús, fue quizá su iglesia fue un desastre. Fueron 12 personas. La iglesia de Jesús eran 12 personas, no eran más. Tenía 12 discípulos y cuando Él se fue, hubieron 120 solamente, 120 después de 3 años y medio, que estuvieron dispuestos a obedecerle. 120 que le obedecieron y 12 a los cuales enseñó. Y Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó al Padre. ¿De qué forma? ¿Saben que todo lo que Jesús hizo, cuando le enseñó a los discípulos, cuando le habló a los discípulos, le enseñó por parábola, le habló del reino de Dios? Él cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús le abrió la vista a los ciegos, cuando sanó a los 10 leprosos, de los cuales uno solo vino a agradecerle, cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, que tocó el manto y fue sano, Jesús estaba haciendo una cosa: estaba glorificando a Dios. Le estaba diciendo a sus discípulos: Dios es misericordioso. Cuando Él caminó sobre el agua, cuando caminaba sobre el agua, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: Dios, el Padre, es todopoderoso.
cuando Jesús paró el viento y la lluvia en la barca mientras él dormía. ¿Se acuerdan de ese episodio? Jesús dormía en la barca y dice que las olas crecían y venía la lluvia y los discípulos, Señor, despierta, que no te importa que muramos. Y Jesús hizo bonanza, detuvo el viento y los discípulos se asombraron. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Para qué? Porque tenía que demostrarle a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, tenía que mostrarle y enseñarle que el Dios al cual estaba hablando, el Dios el cual estaba mostrando Jesús, era todopoderoso. Tenía poder sobre los vientos, tenía poder sobre la lluvia, tenía poder sobre la naturaleza. Le decía a la naturaleza que se enmudeciera, que callara, y lo hacía. Y ocurría. Jesús vino a mostrar al Dios de la misericordia. Jesús vino a mostrar al Dios todopoderoso. Y todo lo que Él hizo era para mostrar a ese Dios a sus discípulos. Todo lo que hizo. Él le habló a multitudes. Un día yo escuché algo en una radio. Un hombre decía que Jesús había dicho que obras mayores que la que Él hizo, Él haría. Y dijo que Él había orado una vez por un motor que se había fundido y Dios lo arregló. Entonces dijo, ¿no ven? Obras mayores. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Sabe cuáles son las obras mayores? Jesús predicó en un radio de 150 kilómetros aproximadamente. Jesús predicó en un lugar pequeño y le predicó solamente a los judíos. Y Jesús envió a sus discípulos a las naciones a predicarle a toda carne, a todo ser viviente, a todas partes, y iba a trascender en el tiempo. Esas son obras mayores que las que hizo Jesús. Jesús lo hizo con 12 en una región determinada y solamente a los judíos. Entre paréntesis. Jesús todo lo que hizo, cuando resucitó muertos. Jesús resucitó. Entonces uno dice, ¿pero para qué resucitó un muerto? Porque tenía pena de las hermanas de Lázaro, o la hija de Jairo, que le pidió que la niña había muerto y Jesús se compadeció, el sufrimiento. No lo hizo por eso. Lo hizo para mostrarle a sus discípulos que el Dios al cual Él le estaba mostrando tenía poder sobre la vida y la muerte. Y resulta que le tenía que enseñar a los discípulos que Él era más grande que la muerte, que no debían tenerle miedo a la muerte, que aunque vinieran y los mataran y los azotaran y los escupieran, no debían tener miedo porque Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y los discípulos lo entendieron, lo aprendieron. ¿Por qué ustedes creen que todos los discípulos, excepto Juan, fueron muertos? Los mataron. Algunos los decapitaron, otros los pasaron a espada, otros los crucificaron boca abajo, a todos. Y todos no les importaba morir. ¿Por qué? Porque habían conocido y aprendido y habían visto que al Dios, al Padre que estaban sirviendo, al Cristo que estaban siguiendo, le había enseñado de forma práctica, verdadera, y habían conocido a un Dios que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo. Gloria a Dios. Un Dios verdadero, un Dios grande, inmenso, un Dios que es por sobre todas las cosas. Jesús le enseñó eso a los discípulos. Y su iglesia, su mega iglesia, eran 12 personas. 12. Y Él dice, he acabado tu obra. La obra de Cristo era mostrar al Padre de todas las formas posibles a esos 12. Jesús se sacrificó por 12. Y el Señor llamaba a discípulos. ¿Se acuerdan cuando le decían, el que no hace tal o cual cosa no puede ser mi discípulo? Si queréis ser mis discípulos, tenéis que... El que no deja tal y cual cosa, no podrá ser mi discípulo. El Señor lo dijo muchas veces. ¿A qué llamaba Jesús? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué buscaba? Jesús buscaba discípulos. Y discípulo es aquel
que sigue a su maestro y que es enseñado por su maestro. Esa era la labor. No había otro. Jesús sigue orando y aquí empieza en el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está hablando de su resurrección. Glorifícame con aquella gloria que tenía yo antes que el mundo fuese. Él tenía que resucitar para volver a tener esa gloria, porque dice que después que Él resucitó, fue sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Entonces Él tenía que resucitar. Y eso está diciendo: Señor, he acabado tu obra. He guardado, he hecho tu voluntad. Te he obedecido, he hecho todo lo que tú me dices. Lo he cumplido, lo he hecho. Jesús, porque Jesús, si bien era Dios, Jesús estaba en cuerpo humano. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De qué está hablando? De los discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste. En esta oración Jesús está orando por sus discípulos. Está orando por sus 12. Porque aquí se jugaba todo. La obra de Dios seguía, se multiplicaba y crecía, si es que esos 12 hombres, en estos 3 años y medio que duró su ministerio, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, y esos 3 años y medio invirtió toda su vida en 12 hombres, en 12. Les enseñó, les habló, les contó los misterios del reino de Dios, y dice: he manifestado tu nombre. ¿De qué forma? A través de milagros, de enseñanza, a través de todo. Jesús mostró la justicia de Dios. Mostró a un Dios justo. Mostró a un Dios todopoderoso. Mostró a un Dios misericordioso. Mostró a un Dios fiel. Mostró a un Dios severo. Dios mostró cuando tomó el látigo y echó a los campistas y le decían: salgan de aquí, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Estaba mostrando el celo de Dios. Un Dios celoso y severo. Porque hablamos del amor de Dios. Y es verdad, vemos su amor. Pero ¿y su severidad? ¿Y su justicia? Un Dios severo. Un Dios que no tranza con el pecado. Jesús mostró al Dios Padre de todas las formas posibles. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y aquí empieza a hablar específicamente por aquellos discípulos. Señor, eran tuyos. Tú me los diste y yo les di tu palabra. Ahora guárdalos. Ahora guárdalos. Guárdalos, Señor. Protégelos, guárdalos. Y oraba y se apasionaba por sus 12, por sus discípulos. Y dice en el verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Se dan cuenta? Jesús no oró por el mundo, por todo el mundo, por los, no sé, por los chinos, por los africanos, no oró por todo el mundo. Oró por 12 hombres que Dios se los dio. Oró por ellos y su inversión y su vida fue por ellos, por esos 12. Y oró al Padre y le pidió: no te pido por el mundo, sino que te pido por estos que tú me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, en algún momento, los discípulos se dieron cuenta, en Juan capítulo 14,
dice, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Y dice, yo y el Padre, al que yo he mostrado, uno somos. Y ahí dice algo que encierra la ley. La ley, una de las cosas que le enseñaban a todos los niños de Israel, y la repetían, oh Israel, el Señor uno es. Eso es lo que le enseñaban. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿no me han conocido? Yo y el Padre uno somos. Estaba diciendo, yo soy Dios. No es que el hombre tiene que hacer caminos para acercarse a Dios, que tiene que hacer religiones para acercarse a Dios, que tiene que tener buen comportamiento, que tiene que hacer muchas obras para acercarse a Dios. Es Dios el que se hizo hombre y se acercó a los hombres. Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y le dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta ahí. El Señor está orando por sus discípulos. Guárdalos, Señor. Yo los guardé. Mientras ellos estaban conmigo, yo los guardaba. Ahora te pido que tú los guardes. Porque Él, Jesús, iba a subir al Padre. Él ya cumplió la tarea. ¿Cuál fue la tarea que cumplió? Enseñarle a los 12. Mostrarles al Padre a esos 12. Mostrarles a Dios a esos 12. Mostrarles quién era, cómo era y qué características tenía el Padre a esos 12. Y le dice después, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí empieza a cambiar un poco Jesús el mensaje. Empieza a cambiar un poco dice, yo guárdalo, Señor, protégelo. Yo lo guardaba antes, ahora es tu responsabilidad. Y él se preocupaba de que el Padre guardara a sus hijos, a sus 12. Y después dice, no te pido que los saques del mundo, porque no es el propósito del Señor. La iglesia muchas veces malentendió esto y se guardó en monasterio. Se escondió ahí en edificios grandes, en monasterios, y se dedicaba solamente a la oración. Y no es lo que dijo el Señor. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor oraba por sus discípulos para que sus discípulos estuvieran en medio de una sociedad, pero guardados del mal. Y dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo mismo que dice, que lo que dice más adelante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Aquí cambió ya. Ya siguió dando más luz de cuál era la labor de Jesús, la obra de Jesús. Jesús dijo, Señor, acabé la obra, te glorifiqué. Con todo lo que hice te glorifiqué.
con todo lo que realicé, con los milagros que realicé, cuando cambié el corazón de Zaqueo. ¿Se acuerdan del chiquitito que estaba en el árbol y vio al Señor y estaba contento? El Señor le dijo: ven, baja del árbol porque hoy día voy a cenar en tu casa. Fue y cenó en la casa. Era un hombre pecador, era un famoso pecador, era un gran pecador, era pecadorísimo. Era pero mandado, tirado con onda para pecar, para que entendamos un poco. Pero ese hombre que era, pero el Señor entró en su casa, comió con él, seguramente le enseñó, le habló. Y este hombre dijo, y en un momento paró la música, dijo: paremos la música, baje la música, maestro. Y le dijo al Señor: Señor, si yo quiero decirte que la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Él era un hombre sin vergüenza, porque él estaba apuntando a ver lo que iba a hacer, porque sabía que había algo malo en él, y cuando Jesús tocó su vida, él cambió, lo entregó todo, llegó y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes, y era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Se desprendió de todo, dijo: y si he defraudado a alguien, lo voy a devolver. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, le dice. Y Zaqueo, vino la salvación del Señor a la casa, y le dice: porque el Hijo del Hombre, es una frase que sale, que toca mucho mi corazón, dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Y el Señor cambió el corazón de la gente, tocó el corazón de la gente, y cuando el Señor toca la vida de nosotros lo único que queremos, el fruto de que Dios toque nuestra vida, es que queremos hacer el bien, queremos hacer lo correcto, queremos portarnos bien. Es el fruto de un cristiano. El Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor, hermano, hizo la obra de Dios, glorificó al Padre, mostró al Dios Padre, al Dios poderoso, lo mostró, lo dio a conocer, multiplicó panes, multiplicó peces, dio de comer a miles, a cientos, le predicó a miles de personas, le enseñó los secretos y los misterios del reino de Dios, dio a conocer a Dios. El Señor, con esa enseñanza, le dijo a la gente: yo no soy una religión. Dios Padre no es una religión, no es un montón de rituales que tenemos que hacer para decir: estamos bien con Dios. No, ahora voy a matar el cordero, voy a pusar el lugar santísimo, voy a hacer esto y esto otro, y voy a ofrecer unos tortolitos para... No. El Señor decía, y el Señor, ¿qué es lo que decía? Se sentaba y enseñaba. Y lo que mostraba que Dios estaba cerca, que Dios quería hablar al corazón de la gente, que Dios quería hablarle a las personas, que Dios quería mostrar quién era. Él lo glorificó. Y dice: así como tú me enviaste, yo los envío. Y hasta aquí quiero llegar. ¿Saben cuál es el punto de lo que estoy hablando? Así como el Señor mandó a sus discípulos el mandamiento en Mateo 28, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y por qué digo que esta es la gran labor y la única gran labor de la iglesia? La labor de la iglesia
no es cantar. Hay que cantar y hay que adorar, pero no es el punto, no es el objetivo. Porque si usted dice, ¿a qué te llamó el Señor? No, el Señor me llamó a ser un saxofonista cristiano. Lo digo por mí. No, el Señor no me mandó a eso, no me llamó para eso. No, que el Señor me llamó para ser ¿cuánto se llama? No sé, un servidor en el templo. No, no te llamó para eso el Señor. No, el Señor me llamó para ser el sonidista de la congregación. Tampoco, no es así. No, el Señor me mandó para ser un actor cristiano. Para hacer obra de... No, tampoco. Nada que ver. ¿Sabe para qué nos llamó el Señor? Y mire, voy a leer hasta donde quiero llegar. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. No te pido solamente por estos 12, sino por los que van a reunir en el año 2013, el 29 de junio del 2013, en Salas 440. Eso dice aquí, léanlo. Si lo dice, yo lo leo. Te pido por ellos, por los que se reúnen ahí en Salas 440, y después se van a reunir en Tucapel 2835, ve. Te pido por ellos. No te pido solamente por esos dos, sino que te pido por ellos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que esperaba de los discípulos? ¿Cuál era la obra de Jesús? ¿Cuál era la obra de Jesús? Era transmitir a Dios a esos 12. Que esos 12 conocieran a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que conocieran a Dios, que comenzaran la vida eterna, que conocieran a ese Dios maravilloso que hizo el cielo, la tierra, el universo, todo. Que esos 12 pudieran conocer a aquel que hizo las estrellas, que hizo la constelación de Orión, las Pleiades, aquel que hizo los hoyos negros, lo que se fascinan los científicos mirando a través de las estrellas. Aquel que hizo el sol, que tiene una distancia entre la Tierra y el sol perfecta, que no ha cambiado en millones de años. No ha cambiado esa distancia. Ese Dios que dijo, la distancia del sol a la Tierra va a ser esta, y puso leyes en el universo, puso leyes en la creación, hizo nuestro cuerpo, nuestras células. Ese Dios que hizo todos los principios por los cuales hoy día la vida se contiene y subsiste, porque Dios puso las leyes. Ese Dios se dio a conocer en Jesucristo, y los discípulos lo conocieron, y conocieron a ese Dios, y lo dieron a conocer a otros. Y el mandato del Señor y la obra de Dios es conocer al Señor y hacer discípulos. Esa es la obra de Dios. Podemos tener un lindo templo, da lo mismo. Queremos tener nuestra casa propia, nuestro templo, pero no es el objetivo. No es el punto, hermano. No es el punto. Podemos gastar 80 millones en el templo. No es el punto. No es la obra del Señor hacer un templo. No es esa la obra del Señor. Podemos ser súper buenas personas, súper buenos, pero no es el punto ser buenas personas. Podemos ser simpáticos, podemos estudiar, podemos sacar una profesión, 2 profesiones, 3, pero no es el punto. El punto es, vamos a obedecer el mandato del Señor y vamos a invertir nuestra vida en conocer a ese Dios poderoso y sobrenatural, y volcar toda nuestra vida en conocerlo y hacer discípulos y darle un vuelco a nuestra vida. Porque saben, hermano, cuál es el grave problema de esta sociedad y del cristianismo moderno, es que invertimos nuestra vida en nosotros mismos, en nuestras deleites, en nuestros deseos,
Invertimos en nosotros, en nuestra ropa, en un buen auto, en una casa, ojalá dos, una para veranear y todo gira en nosotros. Pero el llamado de Jesús es a ser discípulos. El llamado del Señor es a morir, a morir, a morir a este mundo y seguirlo a Él. Y caminar su huella, caminar sus pasos, caminar y hacer su voluntad y obedecerle a Él. Invertir nuestra vida en Jesús. Ese es el llamado. Jesús un día te llamó y no te llamó para estar en una silla aplaudiendo, cantando bonitas canciones sábado tras sábado, domingo tras domingo, y conocer y saber y entender y pasarlo bien. Jesús te llamó para que lo conozcas y hagas discípulos. Si no hacemos discípulos, estamos dando la hora, perdonando la expresión. Estamos dando jugo mejor. ¿Y saben cuál es el problema? Que la iglesia, en general, gran parte de ella, vive para su propio deleite. Leía una estadística. ¿Saben cuántas personas conocen a Jesucristo, el Señor? Solamente 1/3 de la población mundial, 1/3, dice ser cristiano o dice vivir en una cultura cristiana. En ello métale todos los apellidos del cristianismo: evangélico, católico, mormón, todo lo que tenga que ver con cristianismo, agnóstico incluso, todo. Y hay 2/3 de la población, o sea, 4.000 millones de personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Jesús. Y según lo que dice la palabra de Dios, irán al infierno aquellos que no lo conocen. Jesús vino a morir por la humanidad. Y todos los que creen en su nombre les da poder y autoridad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que creen en su nombre les dio poder o les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay un solo camino, y cuando decimos esto somos aborrecidos por el mundo. Hay un solo camino, no hay dos, no hay tres, no que todo. Mira, hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Es Jesús. Pero es que los musulmanes, no. Hay mucho paganismo. Hay muchas ideas de Dios. Hay muchas religiones de Dios que hablan de Dios. Pero hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Es Jesús. Y nosotros muchas veces nos conformamos en decir: no, pero si la gente cree en otros dioses, en alguna cosa, no sé, el Señor se encargará de hacerles ver, el Señor... No, hermano. Por eso el Señor dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos a toda criatura. Por eso el Señor lo dice. No lo dice porque eran cachados, simpáticos, porque lo iba a hacer con esos 12 nomás. Le dice a todos los cristianos: este mandamiento es para todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es para mí, Señor. Hagan discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen a todas las... no, bueno, esos son los llamados nomás. Y acomodamos el Evangelio, acomodamos el llamado de Dios, acomodamos la palabra del Señor, acomodamos nuestra vida, y lo digo por mí. Lo digo por mí. Nos sentimos contentos porque a una persona le dijimos: que Dios le bendiga. Hoy hablé del Señor, le dije que Dios te bendiga. Hermano, tenemos que despertar y predicar a Jesucristo, mostrar como discípulos del Señor que somos. Tenemos que mostrar a Jesús. Tenemos que mostrar a Jesús en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que vivirlo. No de sábado en sábado, no de domingo en domingo. Vivirlo todos los días y levantarnos en la mañana y decir: dame la posibilidad hoy día, Señor, de mostrar tu nombre, de mostrar tu gloria y de mostrarte a ti a alguien. Eso es lo que debemos vivir, hermano. Hemos estado equivocados quizás mucho tiempo. Y hemos vivido un cristianismo
de buenas ondas, de simpático, bonito. Vamos a tener una casa. Vamos a tener una casa, un templo, un lugar donde reunirnos. Pero el templo será un lugar, un centro de operaciones. Un centro de operaciones solamente. Porque nuestra labor va a estar en los necesitados. En los necesitados. En los que no conocen a Jesús. Y nosotros debemos, hermanos, estar dispuestos, ¿cómo lo digo? A volver a... Debemos estar dispuestos a cambiar nuestra vida, a modificar nuestro estilo de vida. Debemos estar dispuestos a modificar nuestro estilo de vida. Cambiarlo. Los que están estudiando tienen que reevaluar su vida y pregúntense, ¿es lo que el Señor quiere de mí? Con esto que estoy estudiando, ¿voy a glorificar a Dios? ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Voy a glorificarlo? Evaluar su vida y decir, ¿cómo puedo glorificarte, Señor, con mi estudio? ¿Cómo puedo alcanzar a las naciones? ¿Cómo puedo predicar tu evangelio con lo que estudio? Los que se van a casar, los que están casados, reacomodar sus vidas, replantearse. ¿Cómo voy a servirte y a obedecer tu palabra con mi vida, con mis bienes, con mi casa? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero tenemos que enfrentarnos a Jesús. Y lo que Jesús nos dice, tenemos que tomar una actitud con respecto a eso. Tenemos que tomar una actitud. Esto ha comenzado, Señor. Esto significa un cambio total en mi vida. Un cambio radical en mi corazón. ¿Hacer la voluntad del Señor? ¿O acomodar mi vida? ¿O acomodar a Dios a mi vida? ¿Ah? Que Dios se acomode a mí. Y eso es religión. O yo acomodarme a Dios. Yo reordenar mi vida en torno a la voluntad de Dios. Amén. Y si el Señor me pide mi casa, ¿qué estoy hablando, Rosa? Y si Dios me pide mi casa, tengo que estar dispuesto a dar mi casa. Amén. Si Dios me pide mi vida, el Señor me habló. Y si el Señor me dijo, y si yo te pido a Claudito, te lo tengo que dar, Señor. No es para que se muera, porque siempre dice, no. Yo tengo que enseñarle a Claudito a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ya empecé. Empecé hace tiempo, pero ahora estoy preparándolo a Claudito para que conozca al Señor y lo ame con todo su corazón. Y que él replantee su vida en algún momento y esté dispuesto. Y yo quiero que así sea. Irse a un lugar donde nadie conozca al Señor. Y que su corazón quiera irse a glorificar el nombre de Dios a un lugar donde nadie conoce al Señor. Y que Él ame eso. Y si eso significa no verlo nunca más en mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo, hermano. Yo quiero hacerlo. Porque mi hijo no... Si está en las manos de Él y Él va a hacer su obra y va a hacer su voluntad, yo quiero estar dispuesto a decir, Señor, yo lo voy a preparar para eso, no para algo menor. El llamado de Jesucristo es radical, no es a medias tintas. Señor, si yo tengo que desprenderme de mis bienes materiales, quiero hacerlo. Por la extensión de tu reino. Por alcanzar a los que se mueren sin ti. Por
alcanzar a aquellos que están muriendo y más encima son pobres y no tienen nada, alcanzarlos con el Evangelio. No quiero que un día el Señor me diga: Claudio, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. No quiero que el Señor me diga eso. Yo quiero cambiar mi vida y dar para que el reino de Dios se extienda, para que muchos conozcan al Dios al cual sirvo. A Dios, levantarlo en alto y mostrar este Dios, el Dios de amor, el Dios fiel, el Dios de justicia, el Dios poderoso que tiene poder para hacer cualquier cosa. Pero para eso, hermano, para eso, para llegar a vivir de esa manera, hay un camino. Y el camino es la búsqueda. Desesperado de ese Dios. Yo necesito conocer profundamente a ese Dios. Profundamente. Necesito conocerlo con todo mi corazón. Necesito conocerlo en todas sus áreas. Necesito meterme en lo profundo con Dios. Necesito meterme. Y yo lo invito a usted. Si usted no está dispuesto a vivir al Cristo de los Evangelios, porque lo que he predicado hoy día es el Cristo de los Evangelios, el Cristo que está acá. El otro Cristo, ese Cristo buena onda, bonachón, que no afecta a tu vida, es religión y no sirve. El Cristo que afecta a nuestra vida, el que me dice: deja todo lo que tienes y sígueme. Ese es el Cristo al que estamos siguiendo. Ese es el Jesús del Evangelio. Al que me dice: deja las redes y te haré pescador de hombres. A ese Jesús es el que seguimos. Al Jesús que dijo, al hombre cuando vino donde Jesús le dijo: Señor, ¿qué hago? Si conozco todo, guardo la ley, guardo todo. Todo esto lo he seguido, lo he cumplido desde niño. Entonces te queda una sola cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sigue. Ese es el Jesús que seguimos. Ese es el Jesús que sale en la Biblia. Ese Jesús no es otro. Es ese Jesús. Y a ese Jesús al que tenemos que enfrentarnos. Al Jesús que te demanda, que te pide, que te dice: no he venido a traer paz sino espada. Y a poner división entre ese Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y a ese Jesús es el que seguimos. Y a ese Jesús es el que tenemos que enfrentarnos. Y a ese Jesús es el que tenemos que seguir. No es otro. El otro es religión y no sirve. No sirve. ¿Cómo tanto? Ojalá fuera menos, hermano. Ojalá fuera menos, pero no es menos. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Ojalá que el Señor nos haya hablado en nuestros corazones. A veces es más fácil hablar de las cosas sencillas, simples, que no nos confronten. Pero si vemos la Escritura y somos honestos, siempre el Señor nos va a confrontar. Siempre Jesús nos va a hacer tomar decisiones. Esto está lleno en la Biblia. Jesús nos va a hacer tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. ¿A qué Jesús vamos a servir? ¿Al Jesús de las demandas o al Jesús solamente de las bendiciones? Jesús tiene bendiciones, sí las tiene. ¿Y te quiere bendecir? Sí te quiere bendecir. Jesús tiene bendiciones y quiere bendecirnos, sí. El Señor te va a bendecir y tiene bendiciones. Jesús nos ama, sí, Jesús te ama. Jesús es fiel, sí, Jesús es fiel. Jesús es fiel, Jesús nos ama, pero también nos demanda. Pero también pone una línea y dice: cruza esa línea. ¿Y queremos cruzar esa línea o queremos vivir cómodamente un evangelio que no nos afecte, que no nos incomode? Yo quiero vivir
el verdadero evangelio, no el otro evangelio. Porque existe el verdadero y el otro. Y yo he escuchado demasiado del otro. Y quiero vivir el evangelio de Jesús. Padre Celestial, estamos enfrentando, Señor, quizás la parte la que menos gusta de tu palabra, que es aquella parte donde tú nos demandas a tomar decisiones, que tú te acercas a nosotros, Señor, y nos haces tomar decisiones. Queremos tomar decisiones por ti y no en el momento de la emoción, porque en el momento de la emoción es fácil decir yo estoy dispuesto a morir por ti, pero a veces ni siquiera estamos dispuestos a desprendernos del chaleco más regalón que tenemos y dárselo a un desposeído. A veces ni siquiera estamos dispuestos a sacarnos nuestros zapatos para dárselo a alguien que está descalzo, por amor a ti. A veces no estamos dispuestos ni siquiera, Señor, a sacrificar nuestra comodidad